Y ahora nada, comunidad, estamos en una nueva entrevista de domingo, esta vez con quienes se tomaron la semana y la transformaron en algo completamente deportivo y con la participación también de toda la comunidad. Hoy día nuestros invitados son Mariana Walker, destacada atleta chilena en el lanzamiento del martillo, y Lucas Nervi, también campeón panamericano en el lanzamiento del disco. ¿Cómo están? ¿Cómo lo ha recibido la isla? Yo primero que nada estoy muy feliz, me voy con el corazón lleno porque si tenía una visión más o menos de cómo esto iba a ser, fue totalmente diferente. Algunos creían que estábamos cansadas, pero no, me llené de una energía, pero de puro amor, y la verdad es que no, muy contenta de haber podido venir. Sí, esta semana fue muy distinta a los años anteriores, porque los años anteriores en verdad había sido venir y trabajar, ir para allá a todos los colegios. Y esta semana partimos por tours, partimos por hacer el pedir permiso para poder estar trabajando con la comunidad. Hicimos un humo con el ACA que fue súper simbólico y significativo para nosotros para poder estar conectando. Entonces creo que esta semana fue muy distinta a los años anteriores. Creo que el trabajo de esa manera fue necesario para poder estar tranquilo y conectado hoy día con la comunidad. Y salió increíble el campeonato, o sea, todas las visitas a los colegios desde el día 1, la capacitación con los profesores, ahí también hacer el agradecimiento a la Corporación de Deporte y Recreación, a Francisca Jaoa, que es la gerenta ahí de la corporación, y también a la Tabana por el recibimiento que tuvimos, porque de verdad que fue con los brazos abiertos a que pudiéramos venir a tratar de poner nuestro granito de arena humildemente ahí para la isla. Sí, Luca, y no es tu primera visita, como mencionabas. ¿Y cómo nace? Me gustaría saber esta amistad con Rapa Nui. Bueno, yo vine a Rapa Nui hace como 15 años, tiene que ser, con mi familia, así, en un momento donde no lo estaba pasando muy bien en el colegio. Fue como un paréntesis en mi vida, en verdad, la isla. O sea, como que lo estaba pasando más o menos, llegué a la isla y fue un recuerdo pero muy claro y muy bonito. Y después seguí pasándolo más o menos. Y entre medio de eso llegué al deporte. Entonces, llego al deporte, cuento corto, pasan 13 años, soy campeón panamericano y me llega la invitación a la isla de nuevo. Entonces, eso fue a través de mi madre, que es oftalmóloga y vino a hacer un operativo oftalmológico. Y en el avión que vino, era el mismo avión que traía la llama de los Juegos Panamericanos. Entonces, se baja del avión, conoce a Juan Pacomio, que es el director del hospital, y era el encargado de coordinar el operativo oftalmológico, y dice, ¿sabes qué? La llama de los Juegos Panamericanos, qué lindo. En verdad a mí me gustaría que venga un deportista a hacer un trabajo que perdure en el tiempo. Y me invitó a dar una charla. Entonces me escribió, y esto fue justo antes de los Juegos Panamericanos, y bueno, cuando gano, él imaginaba que yo ya no iba a pescar más y que no iba a venir, y fue todo lo contrario. Estuve un mes completo después allá en Santiago dando entrevistas para todos lados, y desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, así siempre en alguna entrevista. Entonces venía muy con ganas de dejar algo como armado. Y finalmente vimos a través de la conversación con los profesores en su relato la necesidad de tener un deporte estructurado y un deporte como federado, no solamente dentro de los deportes que son más típicos acá, como el juego de vaca y el fútbol. El rugby también se está instaurando, pero finalmente lo que tiene el atletismo para poner a disposición de la isla es algo tangible, de que yo sé que soy mejor que el que está al lado si es que lanzo más lejos. Entonces, sabemos la competitividad que tienen los chicos acá, sabemos el potencial, la cultura y cómo lo viven dentro de su historia. Entonces, creo que va a ser muy beneficioso para todos los deportes y toda la comunidad que esté inserto del atletismo. Y no solamente para los atletas, como digo, sino que al futbolista le va a servir correr más rápido, al del juego de vaca va a servir tener más potencia y más fuerza. Entonces, es algo que está buscado que el apoyo sea 360. Excelente. Y Mariana, ¿tú cómo has visto el talento de los niños? Porque han estado también durante la semana en todos los colegios, Sí. pudieron también estar en el Coronui Tupuna. Entonces, ¿cómo ha sido ver a los niños? ¿Hay talento? ¿Cómo Sí. los podemos ayudar? No, mira, es increíble, yo la verdad nunca había visto algo así. Los Juegos Centrales para mí fue algo maravilloso. Ahí fue donde más vi el talento, y vi que también los niños ya lo están viviendo. Aparte, digo, el club atlético, bueno, Lucas antes me lo comentaba que lo de él era una idea, pero yo al llegar aquí yo me di cuenta que eso no era una idea, eso ya estaba pasando. Los niños ya llevan 2 años entrenando, o sea, ellos ya son parte del club atlético Rapa Nui. Y
eso a mí me demuestra que ellos ya lo están viviendo. Entonces esto ya es algo que ya comenzó, ya está pasando y es la gran oportunidad que van a tener ellos de hacerse parte de todo alrededor, digo, de todo el grupo atlético chileno. Entonces ahí también es una puerta de muchas oportunidades que van a tener ellos. También el club a poder postular a proyectos, el apoyo que tiene que llegar desde allá también. Y nada, los chicos de verdad que una cantidad de talento pero inimaginable que... la idea es que, bueno, de todos estos chicos salga algún talento como nosotros, que de muchos que lo intentan, algunos quedan en el camino, pero finalmente el deporte no es solamente eso, también es todo lo que te entrega para poder formarte como persona. El hecho de después tener la capacidad para confiar en ti, poder ir a estudiar, salir a otros lados. Entonces, esto va yo creo que mucho más allá de solamente las competencias, las medallas. Y en ese sentido yo encuentro que para mí ha sido la forma de como devolver un poco todo lo que me ha dado el deporte, porque poder viajar, poder ser profesional, eran cosas que yo quizás en un momento nunca las vi cercanas a mi estilo de vida, pero haber seguido por ese camino, tomar la decisión, fue lo mejor que me pudo haber pasado porque es lo que me trajo hasta acá también. Justamente el punto de la formación es algo bastante importante y es por eso que estuvo presente la Federación Atlética de Chile durante esta semana realizando capacitaciones a quienes quisieron participar, que hubo bastante convocatoria también. En la que nos incluimos. Exacto, Sí. Y los tres estuvimos ahí presentes aprendiendo, adquiriendo conocimientos para nuestros niños a través de Kids Athletics. Claro. Entonces me gustaría preguntarles a ambos, desde la comunidad, ¿cómo se va a aplicar esto? Si bien ahora nosotros tenemos los conocimientos y no más la infraestructura. Entonces la comunidad se pregunta, ¿cómo vamos a aplicar esto? Bueno, partiendo por ahí, yo creo que lo más importante era el tema de ya establecer el club y que esto ya pueda comenzar firmado. O sea, ¿cómo se dice la palabra? Director. Claro, tener un directorio es lo más importante porque al final ellos son los que, bueno, van a definir todo, van a poder postular los proyectos, van a poder hacer que los atletas salgan a competir, incentivarlos, hacer los eventos. Entonces, son muchas las cosas, pero lo importante era que no nosotros venir y siempre hacer las cosas, como decía Lucas, sino entregarles las herramientas y que aquí hagan eso. Hagan la tarea de formar los campeonatos, poder estar en el ranking y ya después con eso ir clasificando las competencias y tomando todas las cosas que te entrega, como lo son ya las oportunidades para los más pequeños. También hay algo súper importante y que va de la mano con lo que decías de la capacitación y la avenida también, que es súper importante. El presidente de la federación, Luis Figueroa Loncón, que estuvo el viernes y el sábado dentro del campeonato y fue quien entregó los certificados de los profesores que se graduaron de este curso. Sí. Es muy importante porque ahora el rol más importante de todo este proyecto y esta comunidad es justamente de las personas que hicieron el curso y de los chicos que vienen entrenando, porque la idea de todo esto es que se genere una competencia interna. Entonces sabemos que los chicos se mueven mucho por la competencia y se mueven no solamente por mejorar ellos mismos, que es súper valioso y que también se da mucho, sino que se consolidan un poco dentro de la competencia, dentro del, bueno, aquí yo quiero ser mejor que él, yo quiero ser mejor que él y quiero ser el mejor de la isla. Entonces la idea es poder tener una plataforma a través de los entrenadores que se capacitaron, obviamente junto a un seguimiento en continuo contacto desde la federación, desde nuestro rol como deportistas, para poder generar estas instancias donde los chicos puedan competir en pruebas específicas, donde tengan su tiempo. Entonces, que los chicos sepan cuál es su tiempo y qué tan buenos son en el atletismo. Entonces, eso es a través de poder estar haciendo competencias. Por ejemplo, tocábamos el tema de la falta de infraestructura. Acá lo lindo de todo este proyecto es que no es necesaria una pista de atletismo. La pista de atletismo es cuando ya entraste al circuito federado, estáis compitiendo, y eso lo vamos a tener en otras maneras. De hecho, los chicos ahora de la escuela de atletismo van a viajar a Santiago a competir ahora por primera vez como grupo dentro del atletismo. Entonces, es un paso que nos llena de orgullo y que ojalá motive a muchos más chicos que lo vengan haciendo. Entonces, por ahí el rol de los entrenadores que dieron la capacitación es muy importante para poder generar estas instancias, para que los chicos puedan ir mejorando su marca fin de semana o durante la semana también, pero llevarlo al día a día de la comunidad y no esperar a que vengamos una vez todos los años. Por eso va a ser muy bueno la conformación del directorio y los entrenadores. Sí, exactamente, también para que puedan competir afuera, eso es un punto muy importante. Y respecto a esta formación, la capacitación que tuvimos durante la semana, ¿qué es lo que destacan? Porque hubo bastante convocatoria también. Sí. ¿Cómo se vivió esto? Es que igual era las ganas de querer
resolver cada duda, absorber lo más posible. Habían profesores que a pesar de no poder estar todo el tiempo presente, iban y volvían, o si no, ya después el que no pudo venir el primer día, llegó igual el segundo día, que al final esa es la idea, que también entre ellos pueden formar esa comunidad, estar conectados y como grupo, querer todos en conjunto avanzar, porque si bien uno hace el curso, la idea es que después esto perdure en el tiempo y con todo el material que se les entrega puedan desarrollarlo de la mejor manera posible. A mí me llamó mucho la atención una conversa que tuve cuando ya habíamos cerrado el curso, de hecho fue con el Nano, de que hablábamos de que los deportistas, un Alexis Sánchez, un Gary Medel, el que los descubre para que sigan en su deporte no es un profesional, no es el entrenador que los formó en su mejor club, sino que es el tío del barrio que le hace las competencias y las pichangas para que puedan ir a jugar y descubrirlos. Y que él diga, miren, este cabro es bueno. Entonces lo que hacemos con esta capacitación es darle ese poder a ese tío del barrio que va a encontrar a los próximos cabros que vayan a ser los seleccionados nacionales. Y eso es lo lindo de democratizar un poco el atletismo. O sea, se vive el deporte en Chile de una manera donde los que tienen más oportunidades llegan a las medallas más fácil, siendo que el deporte lo lindo que tiene es que no discrimina entre sector social, entre raza, entre personas, entre sexo. Entonces lo que estamos haciendo es aterrizarlo a la gente y que no esperen a que tengamos todos los cursos listos para recién empezar a hacer competencias deportivas, sino que las competencias deportivas tienen que venir primero y la capacitación vendrá después. Sí, con esa misión nos quedamos quienes realizamos la capacitación, así que ahí también un llamado a todos los que estuvimos para organizarnos y poder llevar esto a cabo dentro de la isla. Y bueno, finalizando lamentablemente nuestra entrevista de domingo, me gustaría que como atletas y con todo lo que han vivido le dieran un mensaje a los niños de Rapa Nui que a lo mejor tienen las ganas de algún día estar en el lugar que están ustedes hoy. Por mi parte, lo que más me gusta transmitir es que el tema aquí no es solamente ganar medallas, sino que también es todo lo que te entrega el deporte, que son las enseñanzas, los valores, la confianza que te da a uno mismo para poder hacer las cosas que uno cree de las cuales no son capaces. Entonces los niños aquí no solamente van a tener la oportunidad de medirse, sino que también te abre las puertas a mucho más, el tema de los estudios, el tema de las becas, el tema de poder viajar más hacia el continente. Entonces, mi mensaje es que aprovechen esta oportunidad porque es para ellos, es para que ellos la utilicen, agarren lo que quieren hacer y lo exploten. Sí, por mi parte, reforzar el mensaje de Mariana porque es súper importante que uno es deportista, pero también es persona. Y antes de deportista, yo soy persona. Y el tema es que es súper importante para mí y mis inquietudes. O sea, a mí me gusta estudiar, a mí me gusta ser bien familiar, me interesa y la música también. Y para mí, yo necesito estar atento a qué necesito en el lado de la universidad, por ejemplo, para estar tranquilo en el deporte. Y yo me di cuenta de eso el 2024, donde yo congelé todo, dejé la universidad, dejé la música, dejé de ver a mis amigos solamente para concentrarme en el atletismo. Y fue el peor año que he tenido. O sea, después de los Juegos Panamericanos tenía 99% de chances de clasificar los Juegos Olímpicos y no se dio porque yo estaba concentrado en que solamente existe el atletismo y que nada más. Y no, porque yo me tenía que hacer cargo de mí mismo y me estaba postergando por buscar eso. Entonces el atletismo es una invitación es una invitación constante a reflexionar cómo estoy como persona y cómo me puedo ir a mostrar dentro de la competencia. Y a la competencia uno no le puede mentir. Entonces eso es lo lindo y eso es lo más directo que uno puede tener para los beneficios del deporte. Entonces el mensaje a la isla es que tomen estas oportunidades. Mariana es un caso de éxito muy grande dentro de lo que pasó en Temuco hace un par de años, que fue esto mismo, finalmente las ganas de mejorar y de sacar personas que sean seleccionadas nacionales de atletismo. Y sabemos que esto es lo que va a pasar en la isla y confiamos en eso y por eso seguimos aquí trabajando y por eso nos van a seguir viendo los próximos años y con este club constituido. Les agradezco entonces de parte de toda la comunidad su visita, que después de tan grandes logros estén presentes aquí en Rapa Nui para motivar a los niños ya los quieren muchísimo, lo pudimos ver en los colegios, así que de seguro lo van a estar esperando. Les agradecemos también su tiempo por estar hoy día con nosotros aquí en Mataote Rapa Nui y a la comunidad nos despedimos y nos volvemos a encontrar el próximo domingo en una nueva entrevista. Y Orana, Maururu. Maururu.